Hola, ¿qué tal, Ana Luisa? Bienvenida, bienvenida a este segundo Congreso Online 8M en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. De verdad te agradezco muchísimo que nos brindes este tiempo, este espacio y que nos brindes pues toda esta experiencia que tú tienes en este tema, principalmente que tiene que ver con feminicidio y que tiene que ver con delitos violentos contra la mujer. Y bueno, Ana Luisa, en primer lugar, pues lo que quiero preguntarte es que nos platiques un poquito de ti. Cuéntanos un poquito, Ana Luisa, qué haces, a qué te dedicas, también para que todas las personas que nos estén escuchando puedan conocerte. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Mi nombre es Ana Luisa Vila Isla, soy perita, trabajo en la cuestión de criminalística. El ámbito de criminalística es llegar a desarrollar una mecánica de hechos en diferentes hechos violentos o en hechos que se necesitan esclarecer algún tipo de delito. Por ejemplo, yo me enfoco en investigaciones de delitos sexuales, en la cuestión de feminicidios, lamentablemente tentativa o también algún hecho violento. También tengo especialidad en hecho de tránsito. Colaboro y soy una de las fundadoras de la colectiva de mujeres forenses, la Wiccan Forense. Asimismo, llegó a trabajar actualmente en una institución pública. Principalmente con la cuestión de activismo, que llega a ser algo fundamental también en mi labor diario en la misma institución, es la cuestión de construcción e ingreso de la perspectiva de género en esta área. La criminalística, como comentábamos, llega a establecer o crear una mecánica de hechos en el momento que sucede. Se llega a confundir constantemente con criminología, además que suena muy parecido criminalística a criminología. La diferencia de criminología: no nos basamos en la víctima o en el victimario con la palabra o en la pregunta del por qué, sino nos basamos en esta cronología de actos para reconstruir el hecho y que el juez llegue a tener una visión más amplia y él puede esclarecerlo con su criterio. Entonces, en la cuestión de feminicidio, es esa reconstrucción de hecho violento, de momento que se llega a iniciar a violentar a la víctima hasta que se le priva de la vida, enfatizar esa violencia de género extrema, que es el punto de mayor instancia, que es esa objetivización, sumisión y violencia corpórea. Claro, claro. Oye, Ana Luisa, y una pregunta, ¿no? Lamentablemente en las estadísticas nos hablan de datos altísimos en estos términos de violencia, en estos términos de feminicidio. Tú que a esto te dedicas, eh, más o menos como cuáles son estos datos, ¿no? Porque también creo que podemos estar un poco confundidos, ¿no? La gente que no estamos directamente de lleno en esta situación, a lo mejor con versiones que pueden salir ahí desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, pero tú que estás de lleno en esto, ¿cómo están estos datos de violencia contra la mujer, de feminicidio? Bueno, hay diferentes colectivas y asociaciones que llegan a tener esos datos. ¿Por qué? Porque una de las notas que estamos hablando en la colectiva es que refiere que las carpetas de investigaciones, aun cuando llegan a tener características de feminicidio, no se dejan guiar por ese tipo de tipificación, porque hay que señalarlo: lo que nombra, lo que no se nombra no existe. Ok, Y en México la violencia feminicidio apenas se está nombrando. ¿Por qué? claro. Porque también se refiere a un posicionamiento de un Estado fallido y de investigaciones fallidas en la cuestión de forense y esclarecimiento. Entonces, lo principalmente que nos llegamos a guiar es con las cifras que da el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y también con diferentes colectivas. Y también las compañeras investigadoras periodistas, que el último artículo, si no mal recuerdo, lo salió en El País, una compañera periodista que refería que cada año había 3.000 muertes violentas de mujeres y que menos de la mitad se identificaba con feminicidio, que igual la maestra y directora del observatorio también lo reiteró. Entonces, como criminalista y lo que he observado, sí es una realidad. Ujú. Se llega a determinar que entre 11 a 12 mujeres al día pueden ser privadas de la vida, tienen una variabilidad según el estado, y también hay que saber que el contexto llega a depender muchas cosas. Entonces, es la cifra o la media establecida. También hay que tener en cuenta que hay una cifra olvidada, que son las víctimas de tentativa de feminicidio cuando no se les priva de la vida. Hay algo llamado mala víctima, que se refiere que la víctima se tiene que comportar de un modo, que tiene que tener una reacción de un modo. En el sistema jurídico se ha visto son constantemente, y también lo hemos hablado con compañeras psicólogas, antropólogas y sociólogas.
Entonces, esas compañeras que han sobrevivido a una violencia de género y que llegan a sobrevivir y están perpetuando por una violencia institucional son compañeras más invisibilizadas, pero con esa misma violencia feminicida, pero sobrevivieron. Entonces, es la otra cara de la moneda y también las víctimas de tentativa y víctimas de violencia de feminicidio en infancias y adolescencias. Cada día son más jóvenes y se vio en la pandemia, se está viendo actualmente la violencia está en las calles, está en los hogares, está en las escuelas, está en todas las instituciones. Las cifras son gravísimas, Ana Luisa, definitivamente son altísimas y considero que se tienen que generar acciones al respecto, o sea, es totalmente necesario. Esta colectiva de la cual formas parte, ¿cómo es que surge, Ana Luisa? Surge la pandemia, Okay. después de quejarme con mis amigas de mis derechos laborales, que hay que señalarlo, en México son nulos, somos explotados en unas diferentes instituciones y también no tenemos una calidad de vida digna. También nosotros referenciamos que no somos recursos, somos personas. También por ese posicionamiento que llega a tomar la colectiva es jus histórico en los derechos humanos. Los grupos vulnerables, las colectivas, los diferentes grupos violentados constantemente que no llegan a tener el poder adquisitivo o el poder político, en ese momento se unifican para construir un cambio histórico mediante la iconoclasia, que es las pintas, mediante otro tipo de marchas, mediante otro tipo de protestas. Entonces nos unificamos porque hay que señalar que las ciencias forenses no han sido muy conocidas por las protestas sociales. Entonces hay que ingresar y desconstruir constantemente. Y la colectivización eso te ayuda a construir y cambiar realidades. Ok. Y esta colectiva entonces surge a partir de la pandemia, justo con esta situación que a lo mejor tú experimentaste. Sí, y también desde diferentes enojos y también esa transformación y recordatorio de la rabia. Claro, por supuesto, por supuesto. Oye, Ana Luisa, y bueno, esto fue así la colectiva. ¿Y cómo fue que tú te decidiste, no sé desde cuándo lo hayas pensado en tu vida, a dedicarte a esto, ¿no? A toda esta parte de criminalista, toda esta parte, bueno, yo creo que en el camino te fuiste a lo mejor ya dirigiendo a la cuestión de crímenes violentos hacia las mujeres, o feminicidio, tal. Pero así, es este primer momento en donde quiero dedicarme a esta parte, ¿cómo surge, Ana Luisa? Bueno, ya en Caminos de la Vida, yo iba para artes. Ok. Me desvió un poquito y también iba para historia. Me desvió un poquito, pero también llego a utilizarlas en la cotidianamente. Siempre tuve la fascinación con la cuestión de la ciencia. La ciencia es un espacio patriarcal, la ciencia solamente nombra masculinos. Muchas compañeras científicas como Hipatia en Grecia y en Alejandría han sido borradas. También compañeras en las luchas sociales como en la Revolución Francesa. Siempre hemos estado allí, pero nos borran. Y también mi familia siempre ha tenido una cuestión de un posicionamiento político bien cimentado. Mi abuela estuvo en el 68. Entonces llegamos a tener este criterio constantemente y fue de, me gusta un poco de todo y la criminalística ve de sus estudios biología, matemáticas, estadística, es muy compleja. Que no tengamos las herramientas en algunas instituciones es otra cosa distinta, pero tiene una gran capacidad. Entonces, ver que la ciencia no solamente es un espacio de hombres, sino también de mujeres. Claro, por supuesto. Y de ahí ingresar, yo vengo también de una universidad pública, porque también es la conquista del proletariado hacia esa adquisición. Entonces ingresé y pues aquí estamos. Qué bien, qué bien, qué bien, qué interesante y qué bien además, y bueno, creo que es importantísimo lo que dices, ¿no? O sea, en esta parte, por ejemplo, de criminalística, que finalmente tiene que ver con toda esta parte de ciencia, es un área que históricamente ha sido de hombres, ¿no? Y bueno, pues creo que exista esta presencia es importantísimo, vuelvo a decirlo, ¿no? O sea, tenemos que generar acciones muy contundentes para que todas estas violaciones de los derechos humanos principalmente se vayan erradicando, ¿no? En su totalidad. Ana Luisa, en este marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿cuál podría ser a lo mejor como un mensaje que le podrías dar tú a todas las mujeres, a lo mejor que están revisando, viendo esta entrevista? ¿Qué mensaje desde tu experiencia, desde tu perspectiva, nos puedes dar a todas? La colectividad ayuda, la colectividad Ok. salva, crear redes.
Entender que cada una tiene un contexto, entender que también llegamos a ejercer violencia, que a veces no se llega a visibilizar. Y lo más importante, creer que no solamente nuestras voces llegan a ser un eco pequeño, sino es un eco que va aumentando poco a poco. Y la violencia de género, la violencia feminicida, la violencia institucional, todo el sistema patriarcal que afecta a las mujeres, está presente, no se deshace de un momento a otro, pero esa lucha y esa colectivización nos va a estar echando la mano. Y Ujú, lucha por la vida digna. ujú, La dignidad es algo muy importante y no solamente en la cuestión de poder adquisitivo, sino también de vivir tranquilamente. Y en México es una constante lucha. Entonces, no ujú. solamente luchar, sino también tener ese criterio, colectivizar para que sea mucho más tranquila, para que sea mucho más viable y hasta soportable. No digo que es tranquilo, no digo que es algo fácil, y desconstruirnos. A nadie le gusta, perdón, privilegio, a nadie le gusta la cuestión de autocriticarse, pero es necesario y Ujú. comprender nuevamente que violentamos, pero esa desconstrucción nos va a auxiliar. Y no solamente sororidad, sino afidamiento. Podemos tener diferentes ideas, diferentes posicionamientos, pero todas necesitamos y merecemos una vida digna. Claro, por supuesto, y coincido totalmente contigo. En todo este trabajo que has hecho, en todo esto que a lo cual te has dedicado, Ana Luisa, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue en ti, en tu profesión, en tu camino, en tu trabajo? ¿Qué viene ahora? Pues yo realizo investigaciones independientes principalmente sobre la cuestión de feminicidio, cambios de prácticas y también algo llamado deudas forenses, porque no solamente en el área de feminicidio llegamos a tener deudas que no se han realizado, malas investigaciones, pérdida de indicios, todo lo que es pérdida de material, hasta la forma en que se llega a hablar de un delito o cómo se expresa ante el juzgado llega a crear un eco. La forma en que se llega a expresar o describir las víctimas, las lesiones de una víctima afecta dependiendo cómo lo escribes, dependiendo cómo lo hablas, también se refiere a una desconstrucción de tu propio lenguaje. Ujú, ujú, Entonces, señalar esas violencias también en la cuestión de desaparecidos, desaparecidas, porque también tenemos una crisis, más de 52.000 personas sin ser reconocidas e identificadas en CEMEFO y también más de 100.000 personas en estatus de desaparecidos y desaparecidas, tanto nacionales como personas extranjeras. ujú, Entonces, seguir planteando crear espacios, en su caso que la colectiva con múltiples compañías llegará a tener no solamente una asociación, sino también crear un espacio seguro. El principal objetivo es un espacio seguro para todos. ujú, ujú. Y seguir desconstruyéndome, que no es fácil, pero es un proceso, y construyendo colectividad. También en cuestiones de la carrera o ya coloquialmente en el currículo o en la vitae, seguir no solamente escribiendo, sino también la preparación y la deconstrucción, pero Ujú. siempre con criterio. Ujú, ujú. Excelente, qué bien y también coincido contigo en esta parte que la colectividad es fundamental, ¿no? Y es algo que tiene que suceder y claro que pues bueno, entre más voces, entre más acciones, pues todo eso va sumando, ¿no? Y claro, como bien dices, también no es un proceso fácil, ¿no? Como es un proceso tal cual y lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva trabajo y lleva a enfrentarnos a muchos obstáculos también, pero no por eso como que tirar la toalla, como se dice coloquialmente, y ya no hacer nada, ¿no? Así es que qué bueno y te felicito de verdad muchísimo, no solamente te felicito, te admiro por este trabajo, porque no todo el mundo lo hace y eso también es una realidad, ¿no? Hay que contagiar esto porque creo que es importantísimo de verdad levantar la voz y generar acciones, Ana Luisa. Para ti, Ana Luisa, también con todo esto, y es una pregunta que hemos venido haciendo en las diferentes entrevistas que hemos realizado, para ti y viviendo esta realidad, ¿qué significa ser mujer? Desde el momento que llegas a nacer más en un territorio, pero múltiples territorios en el mundo que son misóginos y patriarcales, desde que te reconocen por la cuestión de tus genitales como mujer, llegas a tener una resistencia constante. Pero también no aprendes de dolor, nadie tendría que pasar por dolores, nadie tendría que pasar por acoso, hostigamiento, molestia, crítica de lo que tienes que hacer o de los estereotipos, pero es resistencia, pero también es colectivización, es poder tener esa solidaridad, ese afinamiento, es resistir para cambiar y también es como tomar los espacios que nos corresponden. Uh -huh, Es la constantemente lucha social, es uh luchar -huh. por nuestra vida, que no tendríamos que pasar, pero
al resistir, al reconocernos, es favorable. Para Ujú. mí, la mujer es no solamente resistir, sino una lucha social. Ujú. Claro, por supuesto, ¿no? Y claro que nadie tendríamos por qué pasarlo, ¿no? Pero es una realidad y entonces claro que también hay que hacer, ¿no? Definitiva esta parte de resistencia. Ana Luisa, si alguna mujer de las que esté viendo esta entrevista quiere contactar contigo, a lo mejor para comentarte algo, a lo mejor para formar parte de la colectiva, no sé, ¿dónde podemos encontrarte? Puede ser en la cuestión de la colectiva o en su caso contrario, también el ICANN. Ahí llego a tener una cuestión también de una red principalmente de profesionistas, pero también en caso que necesiten algún tipo de apoyo, porque hay que señalarlo, la cuestión jurídica y los procesos penales son altamente caros. Ujú. Les podemos estar auxiliando nosotras, en su caso contrario, la podemos estar canalizando con otras colectivas, asociaciones o grupos de lucha. Ok, ok. Entonces directamente en la colectiva creo que sería la mejor vía de comunicación. Ana Luisa, de verdad te agradezco nuevamente, de verdad, este tiempo y este espacio es sumamente valioso. Estamos terminando ya esta conversación, pero no sé si quisieras agregar algo más. Solamente recordar que el 8M no se festeja, que es más que danza, que también es una instancia de protesta, pero he visto muchos presidentes municipales, presidentas, he visto también muchas instituciones, muchos también gobernadores, gobernadoras, que llegan a pedir conferencias gratuitas, que llegan a pedir talleres gratuitos, que llegan a pedir asesorías gratuitas. También es un recordatorio de que la cuestión de una instancia de un Estado capitalista llega a vernos solamente como una cuestión de herramientas. Y no lo somos, somos pensamientos, somos eh, emociones, somos muchas cosas. Entonces, exigir nuestra justa paga, también exigir nuestros justos derechos laborales, exigir más porque se están perdiendo. Y también recordar que la mujer no solamente existe el 28M, el 25M, el 28S, el día del aborto, sino que existimos los 365 días y que la Claro. resistencia es exactamente y que más allá de instituciones, más allá de elementos o de algún tipo de celebraciones, que sí es importante tenerlas, pero es recordar la problemática que tenemos. Claro. Eh, un paño en viñuelo es una resistencia, pero es más allá que una cuestión decorativa. Totalmente, totalmente. Mil gracias de verdad, Ana Luisa, nuevamente te lo digo. Y bueno, pues por aquí estaremos en contacto a lo largo de este congreso. Nuevamente, muchas gracias por este tiempo, por este espacio. Y bueno, pues seguimos con esto, seguimos con esta resistencia, seguimos con esta lucha social, porque así tiene que ser. Así es que muchas gracias, Ana Luisa, y estamos en comunicación entonces. Gracias. Hasta la próxima.